Bienvenidos a todos, a todes, a esta nueva reunión. Hoy vamos a analizar, como todos los miércoles estamos haciendo en este mes, creo que el próximo, no sé hasta cuándo, o seguiremos así, al menos los miércoles, analizando algunos artículos que son enviados al Media Broadcast. Y en este caso vamos a hablar de un artículo de la New York Times, no, perdón, Washington Post. Y como ustedes ven el título, Estados Unidos se enfrenta a Putin revelando sus próximos movimientos posibles. Siempre estamos tratando de buscar artículos que siempre tengan que ver con los eventos externos que estamos estudiando, sobre todo de 2014, que estén relacionados, ¿no? Con la ley dominical y todo eso. En este caso estamos viendo actualmente la crisis que está pasando entre Rusia, Ucrania, Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN y todo esto. Entonces, este artículo trata sobre eso, pero más enfocado en la guerra de la información. Y es algo que vamos a ir analizando paso a paso. Espero que los que estamos aquí en clase hayamos leído anteriormente el PDF para que así podamos participar todos. En esta clase pues no es así que narrativa, sí se va a necesitar mucho la participación de todos. Todos vamos a analizarlo. Cada párrafo es un poquito largo, así que por favor necesito la ayuda de todos. Bien, como título ustedes pueden ver allí, Estados Unidos se enfrenta a Putin revelando sus próximos movimientos posibles. Como bien lo dije, aquí está, la publicación es del 12 de febrero de este año, así que reciente, de Washington Post. Bien, la nota por Tess Lambert dice, Panion, la era de la información y la guerra de la información. Algunas fuentes externas se están quejando de las constantes actualizaciones y advertencias que provienen del gobierno de Estados Unidos y de algunos aliados de Estados Unidos en relación con la agresión de Rusia hacia Ucrania. Este artículo explica por qué la administración de Biden está siendo tan transparente con toda la información que es capaz de reunir sobre el comportamiento de Rusia. Lo que estamos escuchando como noticia, entre comillas, es la propia guerra de la información. Es, según algunos estrategas, una batalla informativa en toda regla. Bien, hasta aquí en este momento, no sé si alguien quiere, ¿qué entienden ustedes por esto? Esta es una nota de test. El siguiente párrafo ya es parte de la noticia. ¿Qué piensan ustedes de este párrafo? Marco, ¿qué piensas tú de este párrafo? Ya. Primero, no, cuando yo leí esto, yo no entendía cuál es el problema, digamos, ¿no? Pero avanzando en el artículo te das cuenta que hay también peligros con esa nueva manera de manejar información. Sí. Como ese párrafo todavía no dice mucho, ¿no es cierto? Entonces me pareció sumamente interesante porque es como que nosotros hemos estado viendo, ¿no es cierto? Nosotros en el movimiento hemos estado básicamente colocando la luz, ¿no es cierto? O desmantelando la información falsa o la guerra con informaciones falsas. Y no solamente en la política, ¿no es cierto? Y entonces ahora viendo que los Estados Unidos están haciendo algo muy similar y lo aplican a ese nivel, me parece sorprendente, realmente. Verdaderamente lo es.
porque así como tú dijiste, también hay riesgos, porque es lo que el artículo en sí explica en detalle. Y como el primer párrafo, y así mismo acá donde dice es según algunos estrategas una batalla informativa a toda regla, realmente de eso se trata. En las últimas noticias incluso también habla bastante de esto, de la batalla informativa, de cómo es que corre a velocidad tan rápida y cómo el mundo puede darse cuenta de muchas cosas que antes, incluso con esto de la información o bueno, el título más adelante lo dice también, la información desclasificada, cómo va teniendo, cómo se va conociendo más los métodos de ataque, diríamos, de tanto de Rusia, cómo es que trabaja Rusia, es como que es más conocido por Estados Unidos e incluso por el mundo entero, ¿ya? Por eso dice aquí, es una batalla informativa a toda regla. Así que pareció bastante sorprendente e importante que este artículo nosotros lo pudiésemos leer y comprender más despacio, porque esto es lo que hemos, como dijo Marco, estado hablando nosotros y hemos visto cómo tiene gran impacto la información en todos estos conflictos. Bien, el siguiente párrafo dice, hemos aprendido mucho, de eso es lo que estoy hablando, hemos aprendido mucho, especialmente desde 2014, sobre cómo Rusia utiliza el espacio de la información como parte de su aparato general de seguridad y militar. Y hemos aprendido mucho sobre cómo negarles cierto impacto en ese espacio. Este parrafito tiene bastante sentido cuando vamos a leer aquí. Ya vemos una imagen de Vladimir Putin allí. Ya, y dice, Estados Unidos espera que la divulgación de los planes del presidente de Rusia, Vladimir Putin, en realidad con Ucrania, en relación, perdón, con Ucrania los desbarate, retrasando quizá una invasión o ganando más tiempo para la diplomacia. La información desclasificada forma parte de una campaña para complicar lo que, según los funcionarios, son los planes de Rusia para invadir Ucrania. De esto se trata el artículo, ¿ya? De poder ver por qué qué es lo que está haciendo Estados Unidos o qué dicen los funcionarios, ¿no? O de inteligencia, la agencia de inteligencia de los Estados Unidos o bien, aquí lo vamos a ver. Dice, Washington, después de décadas de ser instruido, miren este párrafo es bien importante. Bueno, todos, pero veamos ahorita. Dice, después de décadas de ser instruido en la guerra de la información por el presidente Vladimir Putin de Rusia, Estados Unidos está tratando de vencer al maestro en su propio juego. ¿Qué les parece? A ver. Bien. Quiero decir que desde los tiempos de la Unión Soviética, todo lo que es el ciberespionaje ha sido una preocupación clave realmente para las autoridades de Estados Unidos, las autoridades estadounidenses. ¿Ya? Dice el siguiente párrafo. Miren acá, yo marqué allí en morado. En respuesta a la pregunta, implica esa frase que Rusia ha estado ganando, ¿no es cierto? Ha sido victorioso en esa guerra hasta ahora, ¿no? Porque sí, es maestro. Exactamente, y otros artículos incluso lo llaman así, el maestro de la desinformación. De hecho, le dicen la desinformación. Aquí lo está diciendo el maestro en su propio juego. Y lo que quiero decir es que acá dice, de ser instruido, ¿quién? Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha aprendido mucho del juego de Vladimir Putin. A estas alturas, lo que se ve es eso. Pero como lo dice acá, es un maestro en su propio juego. Pero vamos a ver más adelante. En las últimas semanas, el gobierno de Biden ha detallado, vean esto, ha detallado el movimiento de las fuerzas de operaciones especiales rusas hacia las fronteras de Ucrania.
no solo ha detallado, sino que ha expuesto un plan ruso para crear un video de una atrocidad falsa como pretexto para una invasión. No solo ha detallado, no solo ha expuesto, sino que ha esbozado los planes de guerra de Moscú. Y dicho fuera de paso, ha advertido que una invasión provocaría posiblemente miles de muertes. Y tanto así que ha insinuado que los oficiales rusos tenían dudas sobre el señor Putin. Quiero ver quiénes están aquí de participantes. Ah, Solange tiene la mano levantada. Adelante, Solange. Solange, ¿vas a decir algo? ¿O alguien más va a decir algo respecto a este párrafo? ¿Sí? Parece que estaba de antes. Ok. No se le escucha. Ok. ¿Sí? No entiendo si se me escucha o no. Sí, ahora sí, Solange, te escuchamos. ¿Bien? Vamos a esperar No que se Solange... escucha, no se te escucha. No sé, tu micrófono está abierto, pero no se escucha nada. Un ratito nomás se escuchaba y después nada. ¿Ahora? Ahora sí. Ok. Lo que yo estaba queriendo hacer es referencia a ese primer párrafo donde dice que Biden, la administración de Biden tiene que jugar el juego de Putin, ¿no? Y vencer en el juego al maestro del juego, al que creó las reglas. Me parece sorprendente porque eso es ponerlo en una cancha completamente desconocida, en un campo desconocido. Normalmente siempre las guerras se llevaron bajo las condiciones y reglas de Estados Unidos, pero esta vez es la primera vez que él juega bajo las reglas de su oponente, en un campo completamente desconocido. Y me parece apropiada la manera de enfrentar la problemática, porque ellos, por ejemplo, tratan con teorías conspirativas, desinformación, y para eso ellos han decidido exponer con la verdad, presentarse con la verdad. Y la verdad es que es la única manera de vencer ante el engaño, ¿no? Exactamente. Solo Sí, eso. de hecho, sí, gracias Solange. De hecho, es lo que Estados Unidos está tratando de hacer en este segundo párrafo que leemos. Como bien lo dije, el gobierno de Biden o la administración ha hecho todo esto, ha visto de cerca, en otras palabras, como quien dice, voy a poner una lupa para darme cuenta de los planes que está haciendo Vladimir Putin, intentando ver las jugadas que está haciendo Rusia. Y fíjense con esto, por ejemplo, ha detallado el movimiento de las fuerzas de operaciones especiales rusas. Esto lo ha estado viendo, por ejemplo, cuando estaban llegando más tropas, lo cual Rusia negaba, diciendo que más bien las estaba retirando. Y esto ha expuesto un plan ruso para crear un video. Esto fue un video que que le llamaron un video de propaganda que fue bastante gráfico y que prácticamente era como un pretexto, decían los funcionarios estadounidenses, para una invasión. Entonces crearon un video como que representaría un ataque falso de Ucrania contra Rusia. O sea, se mostraba
un ataque que Ucrania, incluso llegaron a decir algunos funcionarios que Ucrania planeaba algunos ataques contra los rusos étnicos de Ucrania, que están en Ucrania. Entonces lo que hizo Estados Unidos fue que expuso esto, ¿sí? Lo dice ahí, de una atrocidad falsa como pretexto para una invasión. Fue un video de propaganda realmente, lo cual vieron que era, como dijo Solange, algo conspirativo, ¿ya? Entonces era como para poder crear una lógica falsa, ¿no? Para una invasión. Y asimismo también los planes de guerra y todo aquello que dice, ha advertido que una invasión provocaría posiblemente miles de muertes y ha insinuado que los oficiales rusos tenían dudas sobre Putin. Todo esto que ustedes ven aquí es prácticamente lo que el gobierno de Biden, la administración de Biden, está viendo, ha aprendido mucho de ese maestro a lo largo del tiempo y va viendo cómo es que son sus planes o sus jugadas, o sea, a través de ¿qué? De la información. Aquí lo aclara un poco más. Luego el viernes, Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional del presidente Biden, dijo a los periodistas en la Casa Blanca que Estados Unidos estaba viendo señales de una escalada rusa y que había una perspectiva creíble de una acción militar inmediata. Otros funcionarios dijeron que el anuncio se debió a nuevos datos de inteligencia que indicaban que una invasión podría comenzar tan pronto como el miércoles. O sea que aquí lo están viendo de una forma, yo cuando leí este párrafo, ahorita mismo lo entiendo un poco mejor porque es como que Estados Unidos, en vez de decir todo exactamente la información de inteligencia que tiene y darla al mundo entero o decirlo exactamente, no lo está diciendo directamente, pero lo está diciendo de una forma como para decir, yo sí sé lo que ustedes están haciendo, ¿ya? Por eso lo dice, está viendo señales, es una perspectiva creíble, eso podría empezar tan pronto como sea posible. Entonces, ahora lo entiendo así. No sé ustedes cómo lo ven. ¿Me escuchas? Sí, 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 sí. Yo pienso que lo que está haciendo es abierto, pero es muy cauteloso porque tampoco Exacto. revela todo. Sí. Hay cierta información que realmente, o sea, se le dice al pueblo lo que necesita saber, lo correcto, digamos, lo necesario para que despierte y abra los ojos, pero no se le brinda toda información porque también sería como Riesgo. sobrecargarlo. Lejos del riesgo, también sería sobrecargar al pueblo. ¿Y qué pasa cuando el pueblo tiene mucho material que leer, mucho material que estudiar? Solo de verlo le da flojera y ni siquiera lo intenta. Tiene que ser claro, conciso y puntual Estados Unidos. Y es lo que está haciendo. Y al hacer esto, él se evita o evita grandemente la necesidad de tener que explicar de por qué, de dónde, por qué, porque la explicación es contundente, es clara, es puntual, es específica. Sí, de hecho que sí. Vamos a ver un poquito más. De hecho que sí, no lo está diciendo de una forma directa, porque aparte de eso, puede ser también, como dijo Solange, que me gustó este punto, no se puede dar una información directamente, sino que siempre tiene que ser muy cauteloso, sobre todo cuando se trata de revelar datos de inteligencia, ¿no? También puede ser un riesgo, lo cual yo creo que en este artículo es que lo dice, que Rusia podría tomar eso y podría también tomar una acción inmediata si él sabe exactamente todo lo que Estados Unidos puede decir. O sea, si le da toda la información, podría ser un riesgo. Es lo que algunos analistas también dicen. Bien, voy a poner a leer este otro párrafo. A ver, quiero ver aquí. A ver. Margarita.
¿Estás ahí, Margarita? Bien, y si no, entonces, Matías. ¿Estás ahí? Matías, Yo creo que no. si quieres. Ok, está bien, por favor, Marco. En conjunto, Sí, ese párrafo. En conjunto, la extraordinaria serie de revelaciones que se desarrollan casi con la misma rapidez con la que se recopila y evalúa la información, ha supuesto una de las publicaciones de inteligencia más agresivas de Estados Unidos desde la crisis de los misiles de Cuba, según afirman funcionarios actuales y anteriores. Bien, el siguiente párrafo también, porque creo que es la misma. Es una táctica inusual, en parte porque Biden ha dejado claro en repetidas ocasiones que no tiene intención de enviar tropas estadounidenses para defender a Ucrania. En efecto, la administración está advirtiendo al mundo de una amenaza urgente, no para argumentar a favor de una guerra, sino para tratar de evitarla. Ok, ¿quieres opinar sobre eso? Ya. Bueno, aquí adelanta ya un poco un problema, ¿no es cierto? El problema de, no es la primera vez que se hace eso, ¿no es cierto? Que se revela información secreta. Y el problema es que es difícil de probar, ¿no es cierto? Si es verdad o no. Rusia siempre puede decir, ustedes están inventando, y así dicen, ¿no es cierto? Es propaganda, nada que ver. Pero los intereses de Estados Unidos aquí son diferentes porque no quieren invadir, no quieren guerra, o sea, están en una posición, digamos, totalmente pasiva, por así decir. No son agresores, simplemente quieren evitar que algo acontezca, ¿no? Y eso le da mucha credibilidad, ¿no? ¿Para qué ellos lanzarían semejante comentarios ofensivos o informaciones sensibles si tuvieran intereses propios, ¿no? No tienen. Y eso es interesante aquí en ese asunto. Yo no sé qué pasó en la situación de Cuba en referencia a publicaciones de inteligencia. Sería interesante, ahora me doy cuenta. Sí, de hecho voy a explicar eso un poquito, por eso lo puse así en azul, porque también puse ahí a supuesto como una hipótesis, es lo que prácticamente significa, porque me pareció interesante por qué este escritor que publicó, por qué trajo a memoria ese acontecimiento que sucedió en Estados Unidos e incluso con la Unión Soviética. ¿Por qué lo trajo a memoria ahora? ¿O qué es lo que quiere hacer? ¿Por qué quiere como comparar? Vamos a leerlo otra vez, este parrafito, y voy a explicar un poco de la crisis de los misiles en Cuba para que tal vez nosotros así agarremos un poquito más la idea y veamos qué es lo que quiso decir el autor. Dice, en conjunto, la extraordinaria serie de revelaciones que se desarrollan casi con la misma rapidez con la que se recopila y evalúa la información, ha supuesto una de las publicaciones de inteligencia más agresiva de Estados Unidos. O sea, ya sucedió y fue bastante agresiva desde la crisis de los misiles en Cuba, según afirman muchos funcionarios actuales y anteriores. Bien, eso de la crisis de los misiles en Cuba fue un conflicto que hubo entre Estados Unidos, como lo dije, y la Unión Soviética. Esto fue en 1962, fue en octubre. Y esto fue generado a raíz del descubrimiento por parte de Estados Unidos que habían bases de misiles nucleares de alcance medio y eran de origen soviético y estaban en la isla de Cuba, en la isla cubana. O sea, Estados Unidos se da cuenta de esto. Entonces, lo que había hecho Cuba es que había establecido un régimen socialista.
Y obviamente en ese régimen lo que hizo Cuba es que había impulsado algunas políticas que afectaban directamente o tal vez indirectamente a Estados Unidos, ¿ya? Y a los intereses que habían de los Estados Unidos, sobre todo en Cuba. En otras palabras, lo que dice aquí es que Cuba alza la mirada y mira a Rusia, está viendo a Rusia, Cuba, ¿ya? Entonces, como respuesta a esto, esto fue, creo que fue la administración de Eisenhower, se inició una agenda política para poder derrocar ese régimen socialista que acababa de ser impuesto que acaba de ser instaurado, y lo que va a hacer esta administración es que lo va a derrocar, ¿ya? Entonces lo que va a hacer Estados Unidos es que va a atacar a Cuba a través de espionajes. Lo va a hacer filtrando espías incluso, lo va a hacer a través de ataques piratas, como según leí, y también a través de otras instalaciones económicas, ¿ya? Pero en ese tiempo que estaba en Cuba, Fidel Castro derrotó a la administración, no sé si aquí estoy bien, si fue Kennedy primero y después... Fue Kennedy, John F. Kennedy. Fue Kennedy, ok, entonces allí fue Kennedy. Entonces lo que hizo Fidel Castro es que pudo vencer o derrotar la administración, ¿no? Lo que se había propuesto hacer Estados Unidos, y obviamente esto fue un fracaso para Estados Unidos. Y como respuesta a esto, lo que va a hacer Estados Unidos es que va a implementar un plan, una operación que se llamaba Mangosta, ¿ya? Y esa operación consistía en un plan secreto de invasión militar en Cuba. Pero obviamente en esta forma ya lo iba a hacer directamente Estados Unidos. Lo iba a hacer directamente Estados Unidos, ya era como una invasión militar, ¿no? Y se planeaba iniciar el conflicto mediante una operación de falsa bandera, que me pareció importante esa palabra porque yo creo que eso es lo que vamos a ver más adelante también en este artículo. Lo hizo a través de una operación de falsa bandera, pero los servicios de la Unión Soviética de inteligencia, por supuesto, van a detectar inmediatamente ese plan de invasión, y lo que van a hacer es que le van a decir a Cuba, o sea, lo que estamos viendo aquí, continuó la crisis, pero lo que yo rescaté de aquí es qué fue lo que hizo Estados Unidos para poder, porque esto para mí era una esfera de influencia, Cuba, ¿no? Según se ve en 1962. Entonces lo que hizo es, ¿cómo es que hizo Estados Unidos para poder atacar, ¿no? En otras palabras, y lo hizo a través, primero, de espionajes, lo hizo a través de, usando la información incluso, que me pareció interesante en esa época, pero también va a hacer ese plan, ¿no? Ese plan que iba consistía en un plan secreto, ¿no? De invasión militar. Y obviamente planeaba ejercer un conflicto, ¿ya? Porque no la presencia o la influencia de la Unión Soviética en Cuba no era cosa agradable para Estados Unidos, y sobre todo cuando se vio en ataque por Fidel Castro. No sé ustedes cómo entienden, esto fue lo que yo pude entender de eso de la crisis de los misiles en Cuba. No sé ustedes cómo lo ven o cómo podemos relacionar esto con lo que está tratando de decir el escritor o autor acá en estos dos párrafos. Bueno, tiene muchos puntos similares, ¿no? Porque lo que a Rusia ahora, por lo menos en su argumentación pública, le molesta es que su esfera de influencia está desapareciendo, sí, y que la OTAN está llegando demasiado cerca porque ya no hay ese país, hay ese gran país entre ellos y los países de la OTAN o Europa. Entonces no quiere tener pues alguien en su frontera. Estados Unidos en aquel tiempo pues se veían en la misma situación.
no tenían básicamente Rusia mediante Cuba en su frontera. Y Sí. en esos casos, en aquel tiempo, obviamente el problema era los cohetes con misiles nucleares, ¿no es cierto? Sí. En aquel tiempo, en la crisis de Cuba, la cosa, yo entiendo, comenzó porque Estados Unidos habían, en primer lugar, colocado misiles en Turquía e Italia, que tenían capacidad de llegar a Rusia. Entonces Rusia respondió, digamos, a eso colocando misiles en Cuba, ¿no? Bueno, ahora es un poco diferente, aunque según el plan según la lógica de Putin, es exactamente así, ¿no es cierto? Están a propósito, digamos, agresivamente llegando más cerca de Rusia. Él está, digamos, dando esa narrativa, ¿no? De hecho que sí. Bien, entonces vamos a seguir avanzando porque el artículo es bastante largo y todo es interesante. Bien, dice, la esperanza es que la revelación de los planes de Putin los desbarate. O sea, ¿por qué dice eso? Lo que Biden está haciendo acá, ¿ya? Que ha dejado claro que no tiene intención de enviar ni de defender a Ucrania, no de comenzar una guerra, argumentar a favor de una guerra, sino lo que está tratando de hacer la administración Biden es evitarla. Entonces, lo que hace a través de esto, y pienso que también lo que está haciendo acá, perdón, creo que es acá, exponiendo, advirtiendo y todo lo que Rusia está haciendo, la esperanza es que la revelación de los planes de Putin los desbarate, quizá retrasando una invasión y ganando más tiempo para la diplomacia. Creo que esta palabrita es lo que Biden ha estado tratando de hacer desde que se reunió con Putin, tratando de que él pueda atender a estos llamados de la diplomacia, incluso dice, dando a Putin la oportunidad de reconsiderar los costes políticos, económicos y humanos de una invasión. Realmente son grandes consecuencias. Y esto se lo hizo saber Biden a Putin, incluso cuando mandó representantes de que a Moscú, que se diera cuenta Putin de cuán graves son las sanciones económicas si esto llegara a pasar, ¿ya? Entonces, pero bueno, no sé si ustedes vieron el último, el discurso que dio Putin hace poco, y yo no vi que él tuviese ganas de reconsiderar estas cosas o intenciones, diríamos, de hacerlo. Y luego dice, al mismo tiempo, los funcionarios de la administración Biden dijeron que tenían un objetivo más estrecho y más realista. Quieren hacer más difícil que el señor Putin justifique una invasión con mentiras, socavando su posición en el escenario global y construyendo apoyo para una respuesta más dura. ¿Alguien quiere opinar sobre esto? ¿Qué piensan de lo que Putin es realmente, lo que Estados Unidos está tratando aquí de hacer? Por lo que hemos leído hasta ahora, ustedes se dan cuenta que se está dando específicamente lo que la administración de Putin está realizando, o sea, cuáles son sus intenciones y lo que Estados Unidos quiere hacer. Por ejemplo, aquí dice, quieren hacer más difícil que el señor Putin justifique una invasión con mentiras. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Como lo decía anteriormente, es el maestro de su propio juego o de la desinformación. Entonces, él, incluso en su discurso último, va a decir muchas cosas que son consideradas engaños o mentiras o conspiraciones. Entonces, lo que van a hacer es esto. Un objetivo más estrecho es esto, de que él pueda, que no justifique, ¿no? Eso, porque es una de las tácticas que ha usado bastante, o poniendo a duda a las personas, o de manera que hacerlo con conspiración o con mentiras.
continuamos. ¿Alguien más aquí que no sea Marco? Vamos a ver. ¿Podría hacer un comentario sobre eso? Sí, claro que sí. ¿Puedes bajar un poquito el Sí, párrafo? en eso estoy tratando ahí. Me parece interesante lo que ellos quieren hacer. Esa expresión que ellos quieren hacer más difícil suena como un objetivo bien específico, ¿no? O sea, Estados Unidos sabe lo que está haciendo. No por nada el artículo es comparado, o Rusia responde, digamos, con la comparación de la crisis de Cuba, porque eso fue lo que hizo también Estados Unidos, ¿no? Por eso dice la historia no le hace fácil su trabajo, porque él hizo lo mismo en ciertas ocasiones. Y lo hizo para declarar guerra, ¿no? Esa es la única diferencia de contexto. Él tuvo que generar una mentira para que el pueblo acepte para poder declarar guerra a Cuba. O sea, y meten con sanciones y todas esas cosas, ¿no? Es una guerra económica, podemos decir, o guerra de procuración, que también se luchaba con las sanciones. La falsa Entonces, bandera, de hecho. exactamente, es la falsa bandera. Y entonces cuando ellos dicen aquí, quieren hacer más difícil que Putin justifiquen, ellos saben que ellos lo que están haciendo, pero también saben qué significa para ellos este riesgo. Porque dicen, ellos intentan socavar su opinión para que, como así como Putin jugó de amenazar con sacar información y todas esas cosas, ellos ahora no presentan ese temor porque están hablando con transparencia. De cierta manera, Estados Unidos está reaprendiendo a luchar con la verdad, o sea, con integridad, con humildad, ¿no? Tiene que, no sé si humildad, pero sí con integridad, y tiene que aprender esta lección, ¿no? Pero también me parece interesante aquí esta última frase que dice, lo que ellos intentan hacer es que Putin justifique una invasión con mentiras, socavando su posición en el escenario global y construyendo un apoyo para una coartada. Ahora, lo que hace esto diferente o a la crisis de Cuba, en comparación al error de Estados Unidos en el pasado, es que ahora Estados Unidos está hablando con la verdad, con evidencias, con pruebas, está jugando limpio, se puede decir, pero sobre todo está tratando de evitar una guerra. Y esta guerra es la guerra de la información, la guerra en Ucrania, está ahora de un lado positivo. Entonces, esto da veracidad también y confianza a ellos en cierto aspecto en esta situación. ¿Ya? ¿Terminaste? Sí, perdón. Ok, sí, pensé que no. Bien, lo que yo me parece interesante de ese comentario que dijiste, Solange, me hizo recordar algo que tenía en mente, pero no ahorita. Era de que había leído yo con respecto a la crisis de los misiles en Cuba, de que lo que se planeaba Estados Unidos, lo decían así, era prácticamente un conflicto, una operación de falsa bandera. Y eso me pareció interesante el comentario que dijiste, porque si hablamos de eso, de falsa bandera, estamos hablando de ataque orquestado, o sea, de las mismas personas, de los mismos autores, pero de una manera que no parezca que ellos son responsables de este ataque. No sé si lo explico bien. Así entiendo lo que para mí es una falsa bandera. Es decir, un ataque, aquí lo tengo yo y lo estoy leyendo, dice, es una acción hostil, orquestada por sus propios autores de manera que no parezcan los responsables de ella. Básicamente lo que hizo Estados Unidos con Cuba. Pero aquí, como dijo Solange,
aparte de que ya aprendió eso, dice acá, es una táctica inusual. ¿Qué? En parte porque Biden ha dejado claro en las ocasiones, bueno, lo que yo estoy tratando de hacer es que no tengo la intención de que la guerra se extienda, no tengo la intención de enviar tropas, ¿ya? Pero a la misma vez le está diciendo al mundo que hay una amenaza urgente, le está diciendo al mundo de una manera no totalmente directa de los planes que tiene Rusia para Ucrania. Pero en otras palabras, no lo estoy haciendo yo, no, o sea, yo no soy el responsable en su totalidad, yo lo que quiero es evitar una guerra, como ya tú dijiste, puede ser una guerra de información o esto. Pero a la misma vez está conociendo, como dice acá, está conociendo, porque ya él lo hizo en otra ocasión, qué es lo cómo es que esto es, ¿ya? O sea, no sé si lo estoy explicando bien. ¿Cómo es el proceso de la falsa bandera? Lo que Estados Unidos incluso cree que Rusia hace y lo que Rusia también cree que Estados Unidos hace. Porque es así, te tiro la pelota a ti y tú me la tiras a mí. Porque Rusia lo que dice de Estados Unidos es que está levantando información falsa. Y lo que Estados Unidos también argumenta de Rusia es que también Rusia está levantando o está orquestando planes que realmente son falsos. O sea, diciendo cosas que realmente no es cierto. No sé si me expliqué bien en lo que estaba tratando de decir. Tal vez con un ejemplo, ¿no? De la guerra, de la crisis de Cuba, Estados Unidos querían atacar avión de pasajeros que volaba cerca de Cuba, o querían hundir un barco de pasajeros que pasaba cerca de Cuba. Pero ellos lo iban a hacer, los americanos. Iban a disparar a un avión americano, iban a disparar a un barco americano, los mismos americanos. Solamente iban a argumentar o decir que eso habían sido los cubanos. Ajá. ¿No es cierto? Entonces, obviamente es totalmente ilógico que los americanos disparen a un avión americano, ¿no es cierto? Entonces, eso sería una operación de falsa bandera. Ajá, No exacto. necesariamente sería visible, ¿no? En ese caso. Ahora, Rusia obviamente iba a causar esto, ¿no? Quería jugar, digamos, ataques de los ucranianos a las tropas rusas o, como tú dijiste, a los grupos prorrusos en Ucrania. Y en ese caso sí, se ponen uniformes ucranianos, los tanques tienen los emblemas ucranianos, etc. Esas cosas acontecieron y iban a acontecer, ¿no? Sí, de hecho, y acusando, diciendo de que Ucrania está atacando a los grupos étnicos rusos de su mismo país. Por algo fue que dijo en un comentario también Vladimir Putin de que se estaban matando entre ellos, algo así, ¿no? Pero a la misma vez, Rusia es acusado por la comunidad internacional e incluso por Estados Unidos también, la Unión Europea y esto, es acusado de apoyar a estos grupos prorrusos. Ok, entonces dice, las agencias de inteligencia empujadas por la Casa Blanca han desclasificado información que a su vez ha sido informada al Congreso, no solamente ha sido informada, vean esto, ¿ya? Sino que también, vamos a poner en amarillo, ha sido compartida con los periodistas y discutida por los portavoces del Pentágono y del Departamento de Estado. Bien, aquí antes de seguir aquí, ¿qué entienden ustedes por desclasificar información o información desclasificada? A ver, Solange o Marco o quiero ver acá quiénes más están. Matías, Raymond, Margarita. Bueno, creo que todos lo conocen de películas, ¿no? Que información clasificada es información que es restringida para que se vea solamente ciertas personas, normalmente ciertos niveles en las oficinas
de inteligencia en un estado. Y si declasificar sería información que normalmente es destinada solamente para un grupo selecto pequeño, sería hecho público. Por ejemplo, el reporte de Mueller contra Trump, ¿no es cierto? Ha sido declasificado para que todo el mundo lo pueda leer, aunque no totalmente en ese caso, ¿no? Ah, claro. Y tanto así, Marco, que Estados Unidos incluso, así como lo dice acá, ¿no? Que ha sido informada al Congreso, compartida con los periodistas, discutido por portavoces del Pentágono y todo esto. No sé si este comentario que haré trae también, concuerda con este párrafo. Y es que Estados Unidos no ha, aún con los países que conforman la OTAN, Francia y Reino Unido y no sé cuáles otros, lo olvido en este momento, pero creo que ustedes sí lo saben. Incluso compartir toda la información con ellos se ha visto un poquito difícil para la administración Biden debido a los espías rusos que pueden haber. Entonces ha sido bastante difícil un poco, según leí últimamente en las noticias ya actuales. Bien, Avril de Heinz, esta mujer, directora de Inteligencia Nacional, con el presidente Biden, ha mostrado su disposición a desclasificar información. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Ahí lo dice, ¿no? Para complicar la planificación rusa. Parece que estuvieron de acuerdo esta directora de Inteligencia Nacional, y no solamente ella, yo creo que aquí más adelante, ahí está ella, la pueden ver en la imagen. También están de acuerdo en desclasificar información. Ahí está ella, la directora, junto con el presidente Biden. Pero las revelaciones se complican por la historia. Ahí fue lo que nos dijo Solange. Miren, antes de la invasión de Irak por parte de Estados Unidos en 2003, la administración Bush divulgó información de inteligencia que, según los funcionarios, justificaba una acción preventiva, incluyendo supuestas intersecciones de conversaciones militares iraquíes, fotos de laboratorio, estamos hablando ya del 2003, ya sabemos que la era de la información, ya todo esto ya era como que más fuerte, fotos de laboratorios móviles, de armas biológicas, declaraciones en las que se acusaba a Bagdad de construir una flota de aviones no tripulados para lanzar un ataque químico contra Estados Unidos. O sea, vean ustedes todo esto, a mí me pareció muy importante este párrafo. Todo el material era erróneo, dependía de fuentes que mentían, de interpretaciones incorrectas de las acciones de Irak y de altos funcionarios que miraban la inteligencia en bruto y veían lo que querían ver. ¿Qué les parece este comentario? Este párrafo. A mí me parece interesante porque lo que vemos aquí es que él decide creer la mentira que él quiere para poder ejecutar su plan, su proyecto. Esto llega a ser un punto conveniente para Estados Unidos, como también para Rusia en su intento con Crimea en ese entonces. Pero lo que también muestra es la condición en la que ellos han entrado. Ellos han creído su propia mentira. Sí. Veían lo que querían ver, ¿no? Sí. Exactamente. Ellos querían ver esto y les convenía creer fuentes de información erradas, pero eran conscientes de que no eran verídicas, pero eran lo que querían, era lo que necesitaban mostrar o presentar. Esto, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, no se hizo del todo así, porque Estados Unidos no se creyó esta mentira cuando ejecutó en Irak, pero la utilizó de todas maneras porque era propicia para sus propósitos. Pero en el caso de Biden, esto implica que él sí cree sus mentiras, él sí cree esas teorías de conspiración. También, que él mismo inventa, eso es o sea, que su mismo sistema de guerra de Putin,
Ajá. genera. Entonces, genera teorías conspirativas, genera mentiras, y él termina creyendo en esas mentiras. Pero en parte porque le conviene, en parte porque son su producción. También tienes que terminar, ¿cómo se dice? Probando de tu propio jarabe, ¿no? O sea, un trago de tu propia medicina, como se dice allí. Ya, Pero en la otra palabra que ustedes mencionaron hace rato, la palabra clasificado, sí. esa palabra, información clasificada, ¿no? Esta es Desclasificado. información, sí, es información, o sea, pero en la palabra clasificada es Ok. información restringida y que es Mm, solamente limitada para un alto rango o un grupo específico, ¿no? Miembros específicos sí. con autorización para acceder a esa información. Pero cuando se desclasifica, la palabra desclasificar también significa, bueno, es abierta al público, Es correcto. pero no se explica de dónde o por qué. O sea, Estados Unidos queda libre de tener que explicar de dónde sabe estas cosas, o sea, no puede revelar sus fuentes y no puede revelar su metodología. Esa es la diferencia en desclasificar información. Si ustedes Ah, recuerdan el asunto de Snowden, él revela lo que pasa, ajá. pero no revela completamente toda la metodología, no revela completamente todas las fuentes de información. Eso se llama clasificada. Es un código también que en el periodismo se aprende. Puedes revelar la noticia, pero no puedes revelar las fuentes, no puedes revelar el método, cómo tú obtienes o llegas a estas conclusiones. Y eso es interesante porque esta es la estrategia y de esto se está protegiendo Estados Unidos, ¿no? De revelar su metodología y sus fuentes. ¿Y por qué? Porque si ellos revelasen su metodología y sus Ujú. métodos, entonces Rusia fácilmente podría hackear a ellos Sí, y exacto. bloquearlos o silenciarlos en el momento del ataque, o sea, minutos antes, como cuando aconteció, por ejemplo, no sé si ustedes han visto la serie, no, aconteció, por ejemplo, en la guerra am, de Irak, si no me equivoco, Bush tenía que dar una orden, tenía que cancelar una orden que se le había dictado, se había pedido desde la ONU, pero él se justificó diciendo no recibí el mensaje, entonces no dio tiempo como para cancelar la orden. ¿Me deja entender? Algo así es como no tiene que explicar por qué no lo hizo. Simplemente sale como que no lo hizo, no pude y ya. No porque no revela su intención, no revela sus fuentes. Realmente le convenía hacer ese ataque, por eso finge esa situación, digamos, ¿no? Entonces, de esto es lo que se protege también Estados Unidos. Sí, es correcto. Es lo que decía hace ratito también, es un riesgo si Estados Unidos hace y revela, no sé si es este artículo que lo menciona así, como lo estoy diciendo, si él revela directamente toda la información que sabe, como lo hizo como cuando la era de Obama. Yo creo que es aquí, cuando la era de Obama, que podrían haberlo dicho todo lo que se estaba haciendo de 2000, el apoyo, lo que hacía Rusia con Estados Unidos, incluso, o como leyendo un comentario que decía, nosotros sabíamos y lo podíamos haber dicho todo para que el mundo se diera cuenta, a decirlo así, pero no lo hicieron. Entonces Sí, yo, ujú, la administración Obama quería hacerlo, explica el artículo, ajá, ¿no? Pero la comunidad de inteligencia, sí, como aquí muestra también CIA y etcétera, estaban en contra de eso, ¿no? No lo permitieron. Y ahora sí, exacto. ahora todos están a favor, ¿no? La administración y tanto como el CIA como Hayden, lo que le hace posible que lo revelen. Sí. Bien, dice, pero esta situación dice, los funcionarios estadounidenses es muy diferente, dicen los funcionarios, o sea, la situación de Irak y esto, ¿no? Las afirmaciones de Washington sobre el aumento de las tropas rusas han sido confirmadas
por imágenes comerciales, por satélite, de una calidad hasta ahora inexistente. Vean esto. Los detalles de las tramas secretas de desinformación de Moscú coinciden con las campañas de propaganda del Kremlin, que se desarrollan en las plataformas de las redes sociales y que han sido rastreadas por investigadores independientes. Esto me pareció interesante, de hecho, al comentario que hizo Solange, porque no puedes revelar si es todo, porque ya el mundo en sí tiene acceso a, y nosotros mismos podemos ver el comportamiento y podemos entender de una manera más amplia, porque dice aquí, esto coincide con, o sea, no es que Estados Unidos puede decir, esto está sucediendo sin tener pruebas o sin tener, o hacerlo de una manera que no concuerde, sino que realmente esto se puede ver por las campañas de propaganda que el Kremlin ha hecho. Yo creo que esto es una de las cosas que lo hemos estado viendo nosotros bastante. Esto, ¿no? Azul, ¿ya? Y dice, ¿y dónde se desarrollan? ¿Y quién no tiene acceso en las redes sociales? Y han sido rastreadas, ¿por qué? Por investigadores independientes. Por eso esto es una guerra de la información realmente. Bien, luego dice, lo más importante, dijeron los funcionarios, es que hay una diferencia fundamental entre Irak en 2013 y Ucrania en 2022. ¿Cómo así? En Irak, la inteligencia fue utilizada y desplegada desde ese mismo podio o plataforma para iniciar una guerra, dijo el señor Sullivan el viernes. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es que evitar o detener una guerra. O sea, allí hay una diferencia, es lo que ellos comparan. La última vez que Rusia actuó contra Ucrania en 2014, los funcionarios de inteligencia impidieron lo que leímos ahorita, ¿no? Que lo que dijimos, la administración de Obama compartiera lo que sabía, pero la administración Biden ha estudiado esos errores. Ven la importancia, ¿no? Las nuevas revelaciones reflejan la influencia de Audrey Himes, la directora de Inteligencia Nacional que vimos en la foto ahí arriba, y William Burns, el director de la CIA, que ha mostrado su disposición a desclasificar información en un esfuerzo por interrumpir la planificación rusa, dijeron funcionarios de la administración. Yo creo que ya después de lo que pasó en 2014, como dijo Marco ahora sí se tiene, ahora sí la directora de Inteligencia Nacional está apoyando esta estrategia y William Burns, que es el director de la CIA, está apoyando esta estrategia que sí se necesita y que sí se puede desclasificar información después de lo que ha sucedido y de estar viendo cómo es que Rusia ha trabajado, ¿no? Después de estar conociendo al maestro. Hemos aprendido mucho, ahí está el comentario que está a inicio de este 2014 especialmente, sobre cómo Rusia utiliza el espacio de información como parte de su aparato general de seguridad y militar, dijo Emily Hearn, la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, y hemos aprendido mucho sobre cómo negarles cierto impacto en ese espacio. Bien, llevamos creo que ya la hora y yo no sé, Marco, tú me dices si nos saltamos párrafos o cómo hacemos, porque este artículo es bastante grande, o si tenemos tiempo todavía. Mira, yo tengo tiempo, pero no sé cómo es contigo, con tu tiempo. Tal vez una sugerencia es que puedes saltar algunos párrafos que te parecen muy importantes. Y entonces no leer todo, pero ir, digamos, a algunos puntos que quieres resaltar. Perfecto. Bien, entonces para mí fue todo importante, pero ya voy a hacer un esfuerzo, ¿ya? Bien, algo que me pareció también interesante en esto de la batalla de informativa fue lo que dijo Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania. Cuando ve todo esto, él se queja y él dice, esto es mucha información, demasiada información sobre una posible ofensiva rusa, estaba sembrando un miedo innecesario. O sea, lo que se está haciendo en parte, porque tenemos que ver la parte también de cómo Rusia mira lo que Estados Unidos está haciendo,
Y recordemos que en Ucrania también hay presencia rusa de las personas que están de parte incluso de Rusia, ¿no? No todos, por supuesto, pero sí también está esa parte. Entonces, y todo eso lo está viendo, y lo que se está diciendo es que, ok, Estados Unidos dice de esta forma, Putin invade a Ucrania y lo hace así, y lo va a hacer ya por esto y esto y esto y esto, y muestra toda una pantalla, ¿ya? ¿Y qué implica eso? Ya, si dicen van a invadir Bolivia, por ejemplo, ustedes saben que son de Bolivia, ustedes van a saber, van a invadir Honduras, nosotros sabemos qué implica esto como ciudadanos aquí. Entonces, de alguna manera, como dijo el presidente, es demasiada información y está sembrando un miedo que puede ser que sea innecesario, ¿ya? Entonces, me pareció bastante importante eso también, ¿no? De acuerdo a la información, al grado de la información y que va corriendo de una manera bastante rápida, ¿ya? Durante muchas de sus recientes incursiones militares, Putin ha utilizado la desinformación para crear dudas de lo que está haciendo. Creo que esto ya lo dijimos bastante allá atrás. Dice acá, cuando hombres enmascarados comenzaron a tomar edificios en Crimea en febrero de 2014, Moscú dijo que era parte de un levantamiento prorruso dirigido localmente. Esta frase aquí, yo le puse ahí falsa bandera, porque me parece que es una de las cosas que también bastante hace Moscú, por ejemplo, con la excusa de mandar tropas para proteger a Ucrania, diciendo que va a proteger a sus, a los ciudadanos étnicos rusos, por ejemplo, ¿no? Que eso fue una también de las conspiraciones que dijo Rusia. Y también yo quiero que esto lo analicemos con respecto al último artículo que no va a ser dicho aquí, pero que fue enviado al Media Broadcast, sobre lo que hizo Vladimir Putin ahorita recién con las dos ciudades de Ucrania que se declaró que eran independientes, creo que fue. Áreas, no ¿Arias? ciudades. Arias, perdón, sí, fue Arias en la parte oriente, ¿cierto? Si no mal recuerdo, de Ucrania. Sí. La parte oriental de Ucrania, ¿sí? Ok, entonces dice, Moscú dijo que era parte de un levantamiento dirigido localmente. Solo después de la toma de Crimea quedó claro que Hombrecillos Verdes eran fuerzas militares rusas. O sea, de una manera de sembrar, no es eso, lo que estamos haciendo es, esto es algo de los prorrusos, pero a la misma vez él estaba apoyando a los prorrusos, ¿no? Eso lo sabemos con certeza. Vamos a ver aquí. Desde el año pasado el Kremlin está en plena campaña de propaganda, no solo en Rusia, sino también en las regiones separatistas del este de Ucrania, en Kiev incluso. ¿Y qué ha hecho Moscú? Ha acusado a Ucrania de planear genocidio contra los rusos étnicos y han anunciado a los ucranianos como simpatizantes del nazismo. Dos conspiraciones más. Los funcionarios rusos también han acusado a Ucrania y a Estados Unidos de hundir tramas secretas para justificar una intervención o invasión del territorio controlado por los separatistas. Las acusaciones de Estados Unidos sobre la acumulación de tropas rusas han sido verificadas, ya está, ¿no? Por imágenes comerciales de satélite que muestran los despliegues en Bielorrusia. O sea que han habido pruebas bastante significativas para poder decir, no, realmente lo que estás haciendo es una propaganda de información. Aquí vemos una de las imágenes de las tropas rusas verificadas, ¿no? Por vía satélite. Ustedes la ven allí. Vamos a ver aquí. Estados Unidos comenzó a revelar las maniobras rusas a principios de diciembre, cuando desclasificó las evacuaciones de los servicios de inteligencia que precedían de Rusia. Podrían llegar a reunir 175,000 tropas para una invasión ucraniana. O sea, ya lo estaba diciendo desde antes. Esto y esto puede suceder. ¿Lo vemos desde cuándo? Desde principios de diciembre. Bien. Acá, miren esto. Mientras que las alegaciones de Estados Unidos sobre la acumulación de tropas rusas han sido verificadas ya por imágenes de satélites comerciales, no hay pruebas de las afirmaciones rusas que los funcionarios estadounidenses han calificado completamente
han calificado de completamente falsas. Es decir, no hay pruebas de lo que el Kremlin puede acusar y decir lo que estás haciendo es diciendo cosas falsas o que no son verdad. Más bien esto es como me estoy creyendo lo que yo mismo estoy inventando, no lo que todos pueden verlo, ¿ya? La Unión Europea puede verlo, Estados Unidos puede verlo, ustedes que están ahí y yo podemos verlo, podemos ver qué es, pero él no lo ve, prácticamente, ¿no? Porque se está creyendo lo mismo, lo que él está tratando de, lo que él está inventando. Una lección aún más importante, según antiguos funcionarios, fue la injerencia de Rusia en las elecciones estadounidenses de 2016. Me pareció interesante esto, que hayan traído a este artículo también lo que sucedió en 2016. Los críticos, incluidos funcionarios de la administración Obama, han dicho que Estados Unidos fue demasiado pasivo a la hora de llamar la atención sobre las operaciones de influencia rusa. Por eso, por lo que ustedes pueden ver hoy, ya como que aprendió mucho Estados Unidos en esa parte, ¿no? A no ser tan pasivo. Bien, eso fue prácticamente lo que vimos. Vemos ahí unos soldados de la Guardia de Estados Unidos. Miren esto, las recientes revelaciones de Johnson, un exsecretario de Seguridad Nacional, son una forma de que la administración de Biden evite viejos errores y deje claro al señor Putin que Estados Unidos sabe lo que está haciendo y estamos poniendo su negocio en la calle y comprometiendo sus operaciones. Yo creo que aquí esto básicamente es el resumen de me pareció casi como el resumen de este artículo, porque lo que el artículo nos está enseñando es que es una guerra de información, es una batalla, pero de que pese a que Vladimir Putin ha sido el maestro, fue miembro de la KGB, tiene su forma de jugar su juego, ha sido uno de los que ha participado mucho en la desinformación, incluso yo creo que en un momento él lo admitió cuando fue parte de la KGB, que hizo trabajos ilegales. Pero él ha tenido experiencia en esto y lo que yo veo en este artículo, lo que está tratando de decir es que, ok, el alumno, o sea, Estados Unidos aprendió o a estas alturas ya vio cómo es que actúa Putin, lo está conociendo, ya ha sido atacado en 2016, ya vio y está tratando de evitar esos errores y está dejando claro que él sabe lo que está haciendo Vladimir Putin e incluso, quiero decir esto, de que ha descubierto información de cómo Putin planea incluso ataques contra activistas o funcionarios que están en contra de el Kremlin, algo así. Esto lo tomé, este comentario de uno de los artículos recientes, no de este. O sea, ha advertido incluso eso, de que Rusia puede atacar, o sea, ha visto esa información incluso Estados Unidos. O sea, en otras palabras es decir, te estamos viendo tu juego, estamos viendo cómo lo haces y vamos a decirte que esto es lo que va a suceder, ¿ya? Y que lo sabemos. Y el mundo lo está sabiendo. ¿Tienen algún comentario hasta aquí? Bueno, a mí la pregunta era, ¿dónde está el gran daño que Estados Unidos hacen con esto? Y estoy pensando que es realmente muy inteligente porque lo perjudica muchísimo, ¿no es cierto? Si dicen Rusia va a hacer un ataque de falsa bandera, Rusia ahora tiene que pensar si lo van a hacer o no, ¿no es cierto? Porque si hacen ese ataque, todo el mundo dice, eso entonces es el ataque de falsa bandera, de lo cual nos han estado advirtiendo. Y no lo pueden hacer, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas, ¿no? Eso es realmente muy inteligente porque dificulta muchísimo. Correcto. ¿No? Las maniobras de Rusia.
Y bueno, Rusia lo puede hacer igual, ¿no es cierto? Y, no obstante, yo creo que eso va a contribuir muchísimo, está contribuyendo muchísimo al fin de cuentas a lo que Rusia puede hacer, lo que quiere hacer y a cómo la gente y las naciones ven realmente a Rusia. Sí, es que nosotros sabemos, Marco, no qué es lo que va a suceder con el rey del sur, ¿no? Y cómo va ese declive y esa caída. Pero si vemos, como bien dijiste, eh, está poniendo en jaque a Rusia. O sea, Rusia se está viendo de alguna manera presionado con esta información. Yo creo que este es el objetivo prácticamente de Estados Unidos, ¿no? Tal vez no decir, ok, que diga Rusia, está bien, quito las tropas, ustedes ganan, no creo que haga eso, así tan así, ¿no? Y ya pues los dejo en paz y me voy. No Es vi, algo así ajá, como tomar la misma espada y darle la vuelta, ¿no es cierto? Porque todas esas cosas ya produce Rusia. Ellos solamente lo publican y lo anuncian y lo dicen, mira, aquí es lo que están queriendo hacer. sí, básicamente. Exactamente, y él no, pues está viendo eso, piénsalo, pues actúa, hagamos, ven a la mesa de negociaciones y todo eso, pero Vladimir Putin parece muy endurecido diciendo, yo no entiendo qué es lo que no les queda claro a ustedes, ¿no? Y siempre siguiendo y imponiendo su postura o su punto de vista sobre esto. Bien, yo creo que aquí voy a leer el último párrafo para poder terminar, porque ya aquí sí ya terminamos con el artículo. Dice, las nuevas reglas de guerra, oigan esto, las nuevas reglas de guerra favorecen a las autocracias porque pueden hacer bien todas estas cosas. Pueden luchar de forma sigilosa, y sucia, dijo Cian McFate, investigador principal de Atlantic Council, que ha escrito sobre la naturaleza cambiante de guerra, y dice, entre comillas, la cuestión es que arriesgarnos como democracia a luchar de esta manera, y mira la pregunta interesante, ¿cómo puede una democracia luchar en una guerra secreta, por así decirlo, sin perder su alma democrática? ¿Qué piensan de esto en cuanto a Estados Unidos? Por ejemplo, si vemos a Estados Unidos en sí, según muchos analistas, ya no tiene un alma democrática, o al menos si la tiene, podría ser, quizá no una dictadura así completa, ¿no? No, pero al menos tiene un nivel o un porcentaje bastante bajo en cuanto a democracia, es lo que muchos investigadores dicen de Estados Unidos, ¿ya? Pero lo que dice aquí, esto es como un riesgo al luchar de esta manera, porque ¿qué es lo que se está haciendo? Se está revelando información, ¿ya? Y esto es, ok, es como que un riesgo, no sé exactamente cómo va a accionar mi oponente, cómo lo va a hacer de esta forma, y como dice aquí, favorece a las autocracias, porque pueden hacer luchar de una forma sucia incluso, y la pregunta es, ¿cómo puede una democracia luchar en una guerra secreta sin perder su alma democrática? Me pareció interesante esa pregunta, como para reflexionar. ¿Ya? Si Estados Unidos incluso lo que está haciendo favorece bien en su totalidad o no. Bueno, hasta aquí yo termino. No sé ustedes si tienen algún comentario final o quieren decir algo acerca de este último comentario. Creo que Solange tiene su micrófono abierto. Oh, Sí, quería hacer un comentario en base a la pregunta que Marco planteó. ¿Qué es lo que realmente pone en peligro a Estados Unidos?
si pensamos de una manera más extensa, no solamente como país o como nación, bueno, como país, como nación, podemos ver, pone mucho en riesgo, ¿no? Básicamente él se coloca en un estado de vulnerabilidad Ujú. y eso es crítico para una nación. ¿Qué significa cuando una nación muestra su debilidad? ¿Qué nación era la única que era capaz de mostrar su vulnerabilidad y vivir confiada? Mm, no sé, Solange, no recuerdo, Francia. No, la única nación que podía am, vivir mostrando su vulnerabilidad constante Ajá. era Israel. Ajá, ok. La gente veía que no tenía ejército, que eran pocos, pero eran organizados y sabían que contaban con Dios y que estaban regidos a actuar correctamente. O sea, que podían ellos usar cualquier estrategia para hacerlos caer, pero ellos tenían que pelear siempre de la manera justa. Eso me parece interesante. Pero ahora, ¿cuál es el riesgo en la que pone Estados Unidos a otras naciones? Ah, ¿cuál es el riesgo que conlleva? Me pareció una pregunta bastante interesante, porque realmente acontece lo siguiente, que cuando están en riesgo las personas, ¿cuál es su proceder? ¿Qué es, en qué situación entran? Entran en una situación de angustia. Estados Unidos va a poner a las naciones en un tiempo de angustia. Y es precisamente porque ¿qué acontece? La última batalla final, proféticamente hablando en términos de fractal de la línea de los 140 de los sacerdotes, ¿no? Que ya acabó. Entonces están en ese proceso, pero están entrando los levitas en un periodo de angustia también. Entonces Estados Unidos coloca a las personas en una situación donde tienen que decidirse y para decidirse o para entrar en esa angustia, ellos tienen que ser confrontados con la verdad y no van a poder refutarla. Y ese es un peligro constante. Una nación, por ejemplo, como ejemplo, me parece a mí China, o también, digamos, el Islam radical. ¿Qué pasa cuando tú confrontas a ellos con una realidad? Lo despojas de su ideología, se sienten Sí. desarmados y su reacción es violenta, es guerra. O sea, hay riesgo de guerra constante de naciones contra naciones ahora por simplemente luchar y pelear con la verdad. Pero nosotros sabemos que si continuamos en este proceder, porque esa es una manera, como Tess una vez dijo, que Ujú. Dios forzó a Abraham Lincoln, básicamente lo sujetó del cuello para hacer lo que él quería que haga. De esta misma manera, la situación parece ser muy similar. Al final, Dios también agarra del cuello, se puede decir, a Estados Unidos y lo forza a hacer lo que es correcto si es que él quiere salvarse. Y por eso tiene que pelear esta batalla con los términos y las reglas de su oponente. Pero tiene que confiar en que si se mantiene en este concepto, en esta verdad, él va a poder triunfar. Es fácil, es tentador ahora Ujú. mentir, engañar, conspirar, pero tienes que aprender que estás en un campo desconocido y que no puedes arriesgar. Correcto. Solamente eso. Muchísimas gracias, Solange. Me pareció muy asertivo tu comentario y muy bueno. De hecho, fue es una conclusión llamada a la reflexión, ¿no? También, porque en realidad de esto se trata la batalla y el gran conflicto
Ya es entre identificar cuál es la verdad, cuál es la mentira. Y lo estamos viendo a través de esta gran batalla de la información, en la era de la información. E internamente nosotros nos hemos encontrado incluso con esto, ¿no? Lo sabemos. El mensaje del clamor de la medianoche nos trajo eso, a enseñarnos a identificar la verdad del error, a poder ver cuál era la información correcta y cuál era la desinformación. Y allí nosotros tuvimos que decidir incluso si quedarnos con la verdad o quedarnos con las teorías conspirativas o la mentira. Bien, sin más que decir, agradezco su participación en esta clase y bueno, doy por terminado o concluido esta reunión, esta clase.